Este chico no se dedicó a subir estadísticas, se dedicó a cazar monstruos. Mientras otros se preocupaban por la política, él seguía una dieta estricta basada únicamente en carne de monstruo. Olvídate de los batidos de proteínas. Este chico es una locura. Entrena sin parar y forma un escuadrón que vive según sus reglas de esteroides. Ahora el chico que solo quería sobrevivir tiene por accidente el físico de un jefe final. Él nunca quiso el trono, pero un error más tarde es el rey. ¿Es esto una fantasía de poder o un anime de cocina que salió mal? Comencemos. Esta historia sigue al protagonista, el rey más grande del continente de Aries, acompañado por extraños compañeros. Permaneció invicto hasta su muerte. Su nombre era el rey Loco Mars. Antes de morir dejó una nota sobre no querer comer manjares tan asquerosos. Al menos eso es lo que dice la leyenda. Desde su nacimiento, el protagonista fue el príncipe de un pequeño reino en las tierras salvajes del continente de Aries. A la edad de 12 años comenzó a rechazar la comida del palacio. Como príncipe tenía acceso a comida lujosa y gourmet, pero ahora comía carne de monstruo para sobrevivir. Sabía asquerosa, pero no tenía otra opción. El prota escapó del palacio para cazar monstruos en el bosque y comérselos. No es que no tuviera nada que comer. Tenía comida de sobra en el palacio. Después de todo era un príncipe. Pero casi toda estaba envenenada. Su reino estaba sumido en la corrupción y su primer ministro Galamus era un tirano. Por alguna razón consideraba al protagonista una molestia y quería eliminarlo a toda costa. Ahora, habiendo cocinado la carne, el protagonista la miró y pensó: sí, esto es malo. Es totalmente asqueroso, pero si quiero sobrevivir tendré que comerlo. ¿Cuánto tiempo tendré que hacer esto? En ese momento, la gran guerrera Cassandra apareció detrás de él. Ella lo llamó y le ofreció la oportunidad de convertirse en su aprendiz. El prota sorprendido la miró y se preguntó quién era. Ni siquiera había notado su presencia. La chica le dijo que todavía tenía mucho que aprender, pero que tenía potencial. Era digno de heredar su espada. El protagonista, perplejo, le preguntó por qué pensaba eso. Cassandra se rió y le dijo que era porque había comido carne de monstruo. El protagonista no entendía de qué estaba hablando. La guerrera respondió que al comer carne de monstruo, una persona puede absorber gradualmente su poder, aunque muy lentamente. Pero la carne de monstruo no solo sabe asquerosa, sino que también es venenosa. Así que no es de extrañar que la gente común nunca la coma. El prota se preguntó confundido: ¿quién es esta persona? ¿Y de qué diablos está hablando? Le dijo que las primeras veces que la comió se sintió muy enfermo, pero que es menos venenosa que la comida que mató a su catador. Cassandra le preguntó sorprendida: ¿mató al catador? ¿A qué te refieres? Aunque era un asunto interno del reino, él le explicó todo. El protagonista le contó que era un príncipe, que su madre había muerto y que su padre, a pesar de ser el rey, no había podido protegerlo. Incluso le dijo que debido a la lucha por el trono era un objetivo principal para los asesinos. Toda la comida que le servían en el palacio estaba envenenada. Cassandra le preguntó sorprendida: ¿comes carne de monstruo para evitar la comida envenenada del palacio? Esa carne también es venenosa, ¿verdad? El protagonista respondió: no tanto. Ya estoy acostumbrado y puedo comerla. No me matará, pero desde luego sabe asquerosa. Él pensó que ella simplemente lo ignoraba sin mostrar simpatía alguna. Fue muy grosero, pero curiosamente eso lo ayudó. La chica dijo pensativa: así que ya estás acostumbrado. Tal como pensaba, eres realmente increíble, pero si todavía le temes al veneno, aún tienes mucho que aprender. Le entregó el objeto y le dijo que lo tomara. El protagonista miró el anillo que brillaba con una luz extraña y pensó que parecía bastante siniestro. El protagonista le dio las gracias, pero se preguntó si estaba bien que le diera algo así a alguien que acababa de conocer. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién era ella? De todos modos, la guerrera le dijo su nombre y lo miró fijamente. El prota pensó que el nombre le sonaba familiar y de repente se dio cuenta de que era la mismísima demonio escarlata Cassandra. La chica se rió entre dientes y comentó que había oído que algunos la llamaban así. Aunque a ella no le gustaba especialmente ese apodo, Mars no podía creer lo que estaba pasando. La demonio escarlata, también conocida como la bestia, una guerrera obsesionada con la batalla. Era una renombrada espadachina sagrada que había derrotado tanto a dragones como a enemigos malvados por igual. El anillo que le había dado debía de ser un poderoso artefacto mágico, sin mencionar que si ella lo tomaba como su aprendiz, nunca más tendría que preocuparse por los asesinos. Con estos pensamientos en mente, el protagonista se puso el anillo con determinación. Cassandra le dijo que era un objeto con un efecto especial. Envenenaba a su portador. Mars, sin esperar semejante truco, exclamó confundido: ¿qué has dicho? La guerrera dijo que esta era su primera prueba como su maestra, que demuestre que puede superar el veneno de este objeto.
El protagonista se sintió sofocado con náuseas agarrándose la garganta y pensó, ¿qué es esto? Estoy a punto de morir. Cassandra le repitió que depender de objetos contra un simple veneno era patético, que le demostrara que podía superar el veneno de este anillo. La resistencia al veneno solo puede desarrollarse venciéndolo desde dentro. Por cierto, añadió que este objeto no puede ser retirado hasta que él supere su veneno o muera. Una persona normal moriría al instante, pero como come carne de monstruo, debería tener una oportunidad de sobrevivir. Cayendo de bruces, el protagonista pensó, algo no anda bien con esta mujer. Esa fue su primera impresión de ella como maestra. Entregarle un objeto envenenado a alguien que intentaba evitar el veneno era una especie de burla. Estos fueron sus últimos pensamientos antes de desconectarse del mundo exterior. Después de un tiempo, los médicos del palacio estaban desconcertados. No podían curar este veneno. Incluso la magia era inútil. Terminó yaciendo medio muerto durante 3 días y 3 noches. Todos los médicos se rindieron rápidamente en su intento de curarlo. Llegó al punto en que comenzaron a circular rumores por todo el palacio de que finalmente había muerto envenenado, aunque al final de alguna manera sobrevivió. Todos lo felicitaron por su recuperación, y a nadie pareció molestarle el hecho de que en realidad había sido envenenado. Su padre le dijo que era su responsabilidad protegerse a sí mismo. El prota quedó en shock. Eso no es algo que se le dice a alguien que acaba de recuperarse. Aunque esta vez la culpa del envenenamiento fue enteramente suya, y ahora que se había recuperado del veneno necesitaba confirmar sus sospechas. Miró el trozo de carne y pensó, lo más probable es que esté envenenado. Mars se comió el trozo y se sorprendió al ver que seguía vivo. ¿Eran estos los efectos secundarios del veneno? No se sentía mal en absoluto, así que había superado el veneno. Mientras devoraba la comida real comentó felizmente, sí, comida normal. Esto es lo que sabe mejor. No había sido fácil, pero su resistencia al veneno realmente le había ayudado. Un tiempo después, durante su siguiente encuentro con Cassandra, el protagonista se inclinó cortésmente y dijo que había superado el veneno. La chica comentó con una sonrisa. Ella lo sabía que él podría soportarlo. Él era su alumno. El protagonista pensó que ahora no necesitaba temer al veneno más letal. El protagonista agradeció a su maestra desde el fondo de su corazón. Ella dijo, en ese caso le daré su próxima tarea. La guerrera le mostró 2 brazaletes y dijo que tenían magia de gravedad. Su peso se duplicaría cuando se los pusiera. El prota se rió para sus adentros. Entonces este no era el final de su entrenamiento, ¿verdad? Empezaba a pensar que esta mujer estaba intentando matarlo. Por cierto, Cassandra le preguntó si todavía comía carne de monstruo, a lo que el protagonista respondió que no lo había hecho en una semana. Ya no tenía que temer al veneno, así que no tenía razón para hacerlo. La maestra se sorprendió. ¿Qué estaba diciendo? Esto era muy malo. Después de pensar un momento, le dijo que la esperara aquí. Un tiempo después, la guerrera arrastró a un monstruo derrotado. La chica arrojó al enemigo y arrancándole un trozo de carne se lo dio al protagonista diciéndole que comiera esta magnífica carne de basilisco. Se la arrojó a la cara y le dijo que si resistió el veneno de ese anillo podría comerse este trozo. El protagonista, examinando su comida, pensó, «Este es un espécimen súper raro, pero es carne cruda». Le preguntó si podías cocinarla primero. Cassandra se negó explicando que eso reduciría su efectividad. El prota se dio cuenta de que ella de verdad se la estaba comiendo. Armándose de valor le dio un mordisco y casi lo escupe. Pensó que esta cosa realmente lo mataría. La guerrera le ordenó que se lo tragara. Cuando el protagonista lo hizo, ella lo miró con interés. Mars le preguntó, «Esta carne es muy venenosa, ¿verdad?» Cassandra respondió, «Por supuesto que lo es. Cuanto más fuerte es el monstruo, más venenosa es su carne para los humanos. Por ejemplo, la carne de dragón sería increíblemente venenosa. Estaba segura de que la carne de un magnífico basilisco era el límite de sus capacidades en ese momento. Una sola gota sería suficiente para matar a 500 adultos. El prota pensó, esta mujer está completamente loca, pero de alguna manera logró tragarlo. Probablemente sea suficiente por hoy. Pero la maestra le dijo que se terminara al monstruo. Él estaba indignado. Esto era demasiado, se mirara por donde se mirara. La mujer dijo con una sonrisa burlona, «¿Así que quieres decir que ya eres lo suficientemente fuerte y no necesitas comer carne de monstruo?» Le sugirió que la atacara con una espada. El protagonista se sorprendió. Ni siquiera desenvainó su espada. ¿Acaso lo estaba menospreciando? En ese caso la atacó inmediatamente con todas sus fuerzas. El protagonista desenvainó su espada y se abalanzó sobre la maestra.
Pero antes de que pudiera siquiera comprender lo que había sucedido, ella, desarmada, lo hizo girar en el aire y lo arrojó a un lado. Después Cassandra le preguntó sarcásticamente: «Ahora entiendes que eres débil». Necesitaba comer más carne de monstruo. El prota pensó con irritación: «Qué bruja, no por nada la llaman la demonio escarlata». Finalmente, aunque le tomó un tiempo, se comió toda la carne llorando, y a partir de entonces su entrenamiento continuó. Pasó días comiendo carne de monstruo y aprendiendo el arte de la espada de una maestra. Aunque solo se veían una vez por semana, ella era muy atenta y notaba de inmediato si él no progresaba lo suficientemente rápido. Incluso le dijo que estaba creciendo bastante lento para la cantidad de carne de monstruo que comía. ¿Acaso se lo estaba tomando en serio? Si el protagonista intentaba no comer la carne, ella se la metía a la fuerza por la garganta. Si no se tomaba en serio su entrenamiento con la espada, lo molía a golpes hasta dejarlo medio muerto. Así que al final su entrenamiento se redujo a luchar contra monstruos y comérselos. Pero la maestra seguía asumiendo que solo lucharía contra monstruos débiles, así que ella misma le seleccionaba oponentes a los que apenas podía vencer. Pero de entre todos los monstruos, la maestra es la más fuerte. Después de un tiempo, la guerrera le dijo que ya había mejorado. Ahora que intentara matarla. Ella lo atacó con un golpe rápido, pero el protagonista lo esquivó hábilmente. La habilidad especial de la maestra era contenerse justo lo suficiente para no matarlo. Era un infierno. Siempre lo dejaba al borde de la muerte. La maestra se movía tan rápido que su cuerpo simplemente no podía seguirle el ritmo. Pero después de 3 años de entrenamiento infernal ya podía hacerle frente. Durante otra lección, Cassandra exclamó: «Le está empezando a gustar, ¿eh?». El protagonista pensó con una sonrisa. Logró aprender a sentir presencias y a esquivar ataques. Podía argumentar que eran sus instintos de supervivencia activándose. No quería recibir los golpes que le daba la maestra. En resumen, esos 3 años con la maestra fueron una auténtica tortura para él. Comparado con luchar contra ella o los poderosos monstruos, combatir contra esos asesinos en el palacio era un juego de niños. Y entonces un día su maestra le dijo que se encargara del resto por su cuenta. Cassandra lo dejó solo con un enorme y astuto guiberno, obligándolo a demostrar todo lo que había aprendido a lo largo de los años. Tras derrotar a su oponente por pura costumbre, cortó la carne del monstruo en pedazos. La guerrera le dijo que en efecto había derrotado al guiberno, que aunque no era tan fuerte como un dragón, seguía siendo un monstruo bastante formidable. Hizo un buen trabajo. Se había vuelto muy fuerte. El protagonista le respondió con sinceridad: «No es que tuviera otra opción. No quería morir de hambre. Menos mal que estaba su maestra». Después de que devoraran la carne del guiberno, Cassandra le dijo que parecía haberse acostumbrado a la carne de monstruo. «Fue genial volverse más fuerte, ¿verdad?», Nincurre. «Fue genial volverse...». El prota dijo que después de todo la comía todos los días. Mentalmente señaló que enfrentarse a los asesinos que enviaban tras él era mucho más fácil que lidiar con la guerrera. Ella lo miró atentamente, sonrió y dijo que ya no tenía nada más que enseñarle. No debía olvidarse de entrenar. La próxima vez que se encontraran, lo mataría de verdad si descubría que había abandonado su entrenamiento. Con estas palabras, Cassandra lo abandonó. El protagonista pensó confundido. La maestra que lo había entrenado durante los últimos 3 años acababa de decir eso, y se había marchado sin que él tuviera tiempo de detenerla. Ahora que lo pensaba, nunca le preguntó dónde vivía. Al parecer, Cassandra viajaba por el mundo en busca de oponentes fuertes, así que quizás era raro para ella pasar 3 años enteros en un solo reino. Estaba dispuesto a apostar que ella de verdad lo mataría si dejaba de entrenar. Su entrenamiento ciertamente lo había hecho más fuerte, pero necesitaba volverse aún más poderoso para sobrevivir. La frágil amenaza a la que se aferró mientras escapaba de los asesinos lo ha llevado a las mismísimas profundidades del infierno. El protagonista no sabía cómo el haber conocido a Cassandra cambiaría su vida, pero para escapar de los asesinos enviados por el viceprimer ministro, para sobrevivir a las peleas con monstruos poderosos y, lo que es más importante, para evitar que su propia maestra lo mate, no tiene más remedio que seguir comiendo carne de monstruo. Esta será la historia del protagonista que comía carne asquerosa. Ha pasado mucho tiempo desde que Cassandra desapareció de su vida. Mars escapaba periódicamente de sus asesinos, con quienes se veía obligado a entablar combate. Tras otro ataque, cuando el asesino le pidió que entregara su vida, el protagonista lo aniquiló murmurando: «Este ya es el 10º asesino de este mes». Le preocupaba que la industria del asesinato sufriera de escasez de personal. Y como siempre, Galamas todavía quería quitarle la vida. Había obligado a su padre a casarse con su hija y a tener un hijo llamado Nicole como parte de su plan. Por eso querían eliminar a Mars para poder reclamar el trono. Sin embargo, de alguna manera, Cassandra se convirtió en su mentora
a pesar de que ella también lo había amenazado de muerte. Así que para sobrevivir no tuvo más remedio que volverse más fuerte. ¿Quién hubiera pensado que acabaría así? Tiempo después, tras otra pelea con un monstruo, el protagonista, mientras arrastraba el cadáver del enemigo, escuchó de repente el sonido característico de espadas y una expresión alegre: «Genial, necesitamos más». El protagonista se acercó en silencio y se asomó por detrás de los arbustos. En un claro varios tipos estaban practicando combate. El prota se sorprendió de lo extraño que era. No ha habido guerras en más de 200 años, por lo que el entrenamiento de combate práctico casi ha desaparecido. Fallon se encuentra ahora en el apogeo de la paz y el manejo de la espada se considera innecesario. A menudo se considera algo propio de bárbaros. Incluso los duelos de espada están prohibidos. Por lo tanto, los espadachines que disfrutan entrenando son generalmente considerados unos locos. Básicamente no era negociable y deberían haberlos enviado a prisión. Pero quizás podría serle de utilidad. Necesitaba hacerse más fuerte. Entonces el protagonista salió de entre los arbustos, se dirigió a los chicos y les preguntó si les importaría que se uniera a su entrenamiento. Los chicos lo miraron sorprendidos. Aaron exclamó: «¿Quién es este?». Ugma supuso probablemente un noble, ¿no? Aaron, furioso, le dijo que se largara si no quería morir. Oguma añadió: «Nos mira por encima del hombro, ¿verdad? Solo quiere molestarnos como si fuéramos bichos, ¿no?». El prota pensó: «Parece que de verdad no les gustan los nobles». De repente Oguma dijo: «Bien, si quiere entrenar con nosotros por mí está bien. Pero que no se queje si muere». Con estas palabras el tipo se abalanzó sobre el protagonista. Mars pensó: «Así que solo es un idiota». Desvió su ataque. El tipo salió volando hacia un lado y se desplomó. Sus compañeros le gritaron alarmados. El protagonista le preguntó a Oguma con sorpresa: «Entonces, ¿sigue vivo?». Normalmente un asesino se partiría por la mitad con un golpe así. El tipo le rugió: «¡Maldito, te estás burlando de mí!». Les gritó a sus compañeros que atacaran al prota. Poco después estaban arrodillados ante él. El protagonista les dijo: «Bueno, está bien. A partir de ahora serán mis compañeros de entrenamiento una vez cada 7 días. Como pueden ver, soy más fuerte que ustedes 5. Así que probablemente también necesiten más compañeros de entrenamiento, ¿no?». Aaron se opuso irritado. «Nos negamos, solo quieres seguirnos para pasar el rato. Ya nos cuesta bastante encontrar comida cada día». «Pero tú, noble, no podrías entender eso. Estás acostumbrado a comer bien todos los días. Dinos qué comiste hoy». El protagonista respondió: «Hoy comí carne de buey de hueso rojo». Aaron le preguntó confundido: «¿Qué has dicho?». Uguma gritó asombrado: «¿Comiste esa cosa? ¿No sabes qué es carne de monstruo?». Además, un buey de hueso rojo no es el tipo de monstruo que una sola persona como tú puede derrotar. El chico pensó: «Debe estar mintiéndonos. Una vez, cuando no tenía nada que comer, comí carne de conejo asesino y me sentó fatal. Y estuve postrado en la cama durante 3 días». Volvió a gritar: «Todo el mundo sabe que la carne de monstruo es venenosa. ¿Intentas engañarnos así?». El protagonista los reprendió diciendo que llamarlo mentiroso era de una ignorancia absoluta. Señaló por encima de sus cabezas añadiendo que había alguien detrás de ellos. Los compañeros vieron una sombra enorme y se dieron la vuelta. Justo cuando el enemigo soltó un rugido aterrador, los chicos gritaron de miedo. Era un oso sangriento. El protagonista, adoptando una postura de combate, se preguntó si sería suficiente para su cena de mañana. Blandiendo su espada, le cortó la cabeza al monstruo al instante, la troceó en pedazos pequeños y empezó a comer su carne. Los chicos estaban atónitos por lo que estaba pasando. Entonces Oguma, estupefacto, le preguntó cómo lo había hecho. El protagonista, mientras masticaba la carne del monstruo, respondió: «Como puedes ver comiéndola. Quizás deberían intentarlo ustedes también». El prota le tendió la mano con la carne a Oguma y le sugirió que solo diera un pequeño bocado. Si se lo comía todo de una vez, probablemente moriría. El chico dudó unos segundos y luego dio un pequeño bocado. De repente se sintió muy mal y vomitó. Después de un rato, Oguma se puso a pensar. Había nacido como el tercer hijo de un noble que esperaba de él buenos modales, no habilidad con la espada. Pero él siempre había odiado eso. ¿Para qué eran las espadas si no para hacerse más fuerte? Siempre había pensado que Fallon era un país realmente mediocre. La gente, al verlo con una espada, se burlaba abiertamente de él. Gritaban: «Miren a ese idiota malgastando sus fuerzas. ¿Acaso cree que va a la guerra es una deshonra para la nobleza?». Así que, para no desesperar, ocultó su verdadera identidad y reunió a sus amigos para formar un grupo. Lo llamó Los 100. Era una organización que solo buscaba la fuerza. En este grupo la fuerza lo era todo.
La jerarquía también se determinaba por la fuerza, por eso el título de primero se le otorgaba al más fuerte. Ahora su grupo tiene más de 20 miembros y se enorgullecen de ser el grupo más fuerte de este país. Incluso dicen que son mucho más fuertes que los caballeros que solo existen para aparentar. Y ahora alguien aparece ante ellos buscando un poder aún mayor. El protagonista, mirándolo, le dijo que comiera más carne de monstruo. Oguma dio otro bocado y volvió a sentirse mal. El protagonista comentó que la carne de oso sangriento aún era demasiado para él. Primero necesitas acostumbrarte a la carne de la zona como la de conejo asesino. Oguma, mientras cumplía la tarea, pensó que al final solo eran unos farsantes. No tenían fuerza ni determinación ni nada, y se hacían llamar buscadores de poder. De repente el chico cayó de rodillas ante el protagonista y exclamó: «Tú mereces el título de Zero como el más fuerte. Aceptaremos tu liderazgo. Por favor, únete a nuestros 100 y enséñanoslo todo». El protagonista se quedó atónito por esto, y luego preguntó de nuevo con sorpresa: «¿Zero?». Así Oguma le dio el título de Zero. También sugirió un nuevo nombre, Zeros. Después de todo, el nombre Mars era demasiado llamativo, así que era perfecto. También ocultó su apariencia con una armadura encontrada en unas ruinas antiguas, y comenzó a entrenar con todos, lo que le permitió luchar con toda su fuerza. Gracias a esto, sus habilidades en la lucha contra grupos mejoraron significativamente. Pero lo más importante, no importaba cuántas veces derrotara a los miembros de los 100, siempre se levantaban e intentaban luchar contra él hasta desmayarse. Ni siquiera los asesinos enviados tras él mostraban tanto entusiasmo. Aunque era extraño, estaba satisfecho de que sus intereses coincidieran, y así pasó un año. Continuaron entrenando como siempre. Era muy bueno, pero sentía que se estaba desarrollando en una dirección extraña. Les pidió a sus aliados que se esforzaran y comieran más carne. Aquellos que podían comer la carne de monstruos fuertes recibían mayor respeto. A los que solo podían comer la carne de monstruos débiles se les llamaba debiluchos y eran objeto de grandes burlas. Solo puedes comer la carne de un conejo asesino, aunque personalmente él no creía que la grandeza de una persona se determinara únicamente por eso. Sus compañeros estaban asombrados con él. Increíble. Estaba comiendo carne de dragón. ¿Cuánta carne había comido ya? Ni siquiera como príncipe había recibido tanto respeto. Por lo tanto, sus sentimientos estaban en conflicto. Tiempo después, en el cuartel general de los Caballeros Caídos, un comandante llamado Chrome dijo: «Así que hay un grupo que come carne de monstruo y se pasa todo el tiempo peleando». El interlocutor respondió que en efecto así era. Añadió que era un grupo que se hacía llamar los 100 y que al parecer algunos de los caballeros negros estaban entre ellos. Chrome exclamó sorprendido: «¿Qué acaba de decir? Para ser honesto, el hecho de que cacen monstruos es de gran ayuda. Después de todo, ya estamos muy ocupados luchando contra los más peligrosos. Pero que coman carne de monstruo y beban su sangre. Existe la posibilidad de que formen parte de algún culto siniestro. Y sobre todo, si mis propios subordinados están entre los miembros, no puedo ignorarlo. Investigaré personalmente todas las fechorías de este grupo llamado los 100. Si intentan sembrar el caos en este país, los caballeros negros los aplastarán con sus propias manos». El comandante y sus lugartenientes se unieron a los 100 como novatos sin mucha dificultad. Un compañero les dijo que les enseñaría a cazar monstruos. Simplemente no se sobreesfuercen. Coman la carne de monstruo poco a poco. Lentamente, pensó Chrome con irritación. Esto era muy diferente de lo que había imaginado. Ni siquiera podía entender quiénes eran y por qué estaban dispuestos a aceptar a cualquiera en esta organización. Después de que derrotó al monstruo, el compañero le dijo que, a juzgar por su manejo de la espada, podía participar inmediatamente en las batallas de clasificación de los 100. Sin embargo, la regla de oro de su equipo era comer carne de monstruo. Incluso si eres fuerte pero no puedes comerla, serás considerado un hombre sin determinación. Así que come carne de monstruo. Puede que sepa mal, pero si te acostumbras, tu cuerpo definitivamente se volverá más fuerte. Chrome pensó desconcertado. Realmente tenía que comer esta carne, aunque qué más daba, ya había llegado hasta aquí. Tu reacción es la misma que la de todos los que la prueban por primera vez, comentó el compañero riendo. Y yo empecé con lo mismo. Chrome incluso pensó: ¿acaso este tipo conoce mi verdadera identidad e intenta envenenarme? Sin duda son un culto siniestro si comen esto. Pero que esperen. Una vez que tenga pruebas, los someteré a todos. Un año después, pocos podían reconocer a Chrome. La carne de monstruo era simplemente increíble. Su cuerpo se sentía tan bien y su fuerza había aumentado enormemente. Los 100 cazan monstruos todas las noches y se comen toda su carne. Luego disfrutan de un verdadero duelo entre compañeros hasta que uno cae. Antes había dudado de su cordura, pero la búsqueda del verdadero poder es tan maravillosa que la llamaría un placer.
Además hay un hombre llamado Mars que está a la cabeza de estos 100. Este hombre es un ser verdaderamente incomprensible. Puede dominar la espada sónica, la barrera mágica. Es capaz de dominar habilidades legendarias que se dice que fueron utilizadas por el héroe que fundó este país. Y por si fuera poco, comparte generosamente sus propias habilidades. No se niega a ayudar a quienes buscan un mayor poder. ¿Cómo puede poseer un espíritu tan divino? Reprimir a los 100 sería un sacrilegio. En este lugar ha encontrado su verdadero propósito, su razón para seguir viviendo. El protagonista ha empezado a oír últimamente muchos rumores sobre los 100 en el palacio, que son un grupo de bárbaros que no hacen más que cazar monstruos, que son aliados del pueblo que ayudan a someter a los monstruos. Parece que las opiniones de la nobleza y de la gente común están divididas. En lugar de vivir como un príncipe cuya vida corría peligro constantemente, se divertía más pasando el tiempo con los 100 como ceros. Un día su padre le preguntó si sabía algo de este grupo llamado los 100. Al parecer, recientemente se había extendido un culto loco y siniestro en el que se matan entre ellos y comen carne de monstruo. El protagonista respondió: «Eso parece un poco exagerado. ¿Quién le ha contado todo eso?» Galamús, que iba tras su vida, le dijo al prota que él era el futuro rey, pero por desgracia su historial como príncipe dejaba mucho que desear. Por lo tanto tenía una proposición: que someta personalmente a los 100 si los derrota. No hay duda de que será reconocido como el sucesor del rey, tanto en su reino como en el extranjero. Por desgracia, el príncipe posee una excelente habilidad con la espada, por lo tanto no hay nadie más adecuado para someter a estos bandidos. El protagonista pensó sorprendido. ¿Acaso le estaba pidiendo que se destruyera a sí mismo? Los 100 se están ganando el apoyo del pueblo. Si los sometía, su popularidad se desmoronaría. El viceprimer ministro sin duda pretendía que esto fuera una venganza. El rey le preguntó si podía llevarlo a cabo. El protagonista notó con pesar que incluso su padre obedecía las órdenes de este anciano. No tuvo más opción que aceptar humildemente esta misión, pero no entendía qué debía hacer ahora. El viceprimer ministro quería forzarlo a ser el protagonista para que perdiera su posición. Aunque entendía esto, no tenía intención de permitir que se aprovechara de ello. Pero ¿cómo debía resolver esta situación? Cuando el protagonista regresó a su habitación, una chica lo llamó diciéndole que hacía mucho tiempo que no se veían. El protagonista estaba confundido. ¿Quién era esta chica? ¿Por qué había entrado en su habitación sin permiso como si lo estuviera esperando? ¿Era una nueva asesina? Pero sintió que tenía un aura demasiado noble para ser una asesina. La chica dijo que, dada su posición, si él quería a ella, le ofrecería su ayuda. Fra dijo su verdadero nombre y luego se corrigió usando el nombre que todos habían inventado. Su sorpresa no tuvo límites. Había aparecido una chica hermosa y misteriosa. ¿Cómo conocía ella su verdadera identidad? Ella continuó diciendo que podía compartir su poder con él. El protagonista le preguntó sorprendido cómo lo conocía. ¿Acaso se conocían? Fra cambió su expresión a una de tristeza y dijo: «Así que, ¿lo olvidaste?». Le dijo su nombre y añadió que era su prometida. El prota perplejo repitió: «Prometida». De repente cayó en la cuenta. Exclamó: «Por favor, perdóname. ¿Apareciste tan de repente? Claro que te recuerdo. Pero ¿por qué me llamaste Xerón?». Pensó que aunque era el líder de los 100, ocultaba su identidad para no mezclar su vida de luchador con la de un príncipe. Y no la había visto en tanto tiempo que era imposible que ella supiera de él. La chica dijo que siempre lo había observado con este hechizo. Señaló el círculo mágico que había aparecido sobre su mano. Continuó: «Con esta señal puedo ver este mundo a través de tus ojos. Incluso puedo teletransportarme hasta ti». Él se miró la mano con sorpresa y pensó en cómo se hicieron un juramento cuando eran niños. Fra tomó su mano y le dijo que todas las parejas casadas realizaban este ritual. Ella le lanzó un extraño hechizo que hizo que le apareciera algo parecido a una marca de nacimiento. Esta marca se veía realmente genial, así que cuando se dio cuenta, se olvidó de ella. Así que así es como Fra lo ha estado vigilando todo este tiempo. Sí, ella es demasiado peligrosa. La chica lo miró con ternura y pensó que él siempre había estado con ella. Lo conoció a la edad de 8 años. Su padre dijo que estaban casados. Aunque él era un príncipe vestido y preparado para el encuentro, ella todavía se veía tranquila y ordinaria. En ese entonces no le interesaba, pero acababa de aprender un nuevo hechizo, así que decidió probarlo con el príncipe. El hechizo funcionó. Estaba feliz por eso. Luego él cumplió 11 años y casi muere envenenado. El veneno la intrigó. Así que después de todo este tiempo, usó el hechizo y descubrió que el príncipe había comenzado a comportarse de forma extraña. Se escapó de casa y comió carne de monstruo.
Se volvió aún más interesante cuando empezó a usar el hechizo más a menudo. Su asombro entonces no tuvo límites. Al verlo devorar carne de monstruo con asco, notó con sorpresa que su poder mágico estaba aumentando. Decidió seguir el ejemplo del príncipe y probar la carne de monstruo. Entonces se dio cuenta de la pesadilla que era. Se había enamorado de Mars. Ahora el problema había salido a la luz. Resultó que su vida no era realmente suya. Bueno, por ahora lo ignoraría. El protagonista le preguntó perplejo a qué se refería cuando le ofreció su poder. Fra le dijo que lo discutirían más tarde. El protagonista pensó. La base de los 100 son Crom y Von. Todavía era difícil de creer que estos líderes de las órdenes de caballería roja y negra se les hubieran unido. Solo había 4 escuadrones de caballeros en Fallon. Los blancos protegen al rey y a los nobles. Los azules mantienen el orden en el país. Los rojos y los negros son responsables de la plaga de monstruos y del avance de las guerras en su reino. Todavía estaban tensos. Un día Oguma se le acercó y le dijo que los 100 iban a ser aniquilados. En su opinión, esos dos Crom y Von como líderes de las órdenes de caballería tenían algo que ver con eso. El protagonista pensó, vaya que rápido se han extendido los rumores. El tipo añadió que podrían tener que abandonar el país. En ese momento Crom y Von exclamaron que ellos, los líderes de sus órdenes, estaban listos para acatar cualquier decisión que tomara su comandante. Estarían con los 100 hasta el final. El protagonista se preguntó sorprendido. ¿Hasta qué final? Crom continuó. No quedaba ni una pizca de justicia en este país podrido. Si las órdenes de caballeros negros y rojos se unieran a los 100, su poder sería más que suficiente. Estaban listos para rebelarse si su líder Mars los guiaba. El prota estaba muy sorprendido, no pensaban abandonarlos. ¿Y acaso estaban dispuestos a traicionar a su propio gobernante y empezar una guerra civil? Sinceramente, él no quería formar parte de un conflicto de semejante magnitud. Preferiría simplemente desertar a otro país y continuar su entrenamiento allí. Por lo tanto, les respondió en voz alta. No tenían necesidad de una rebelión. Los líderes de la Orden de Caballeros exclamaron confundidos. ¿Qué acababa de decir? El protagonista pensó que lo entenderían cuando vieran su rostro. Con estos pensamientos el protagonista se quitó la máscara. Crom exclamó con confusión y desconcierto. «¡El príncipe Mars!». Todos los presentes se sorprendieron. El líder de los 100 resultó ser un príncipe. El prota pensó que ahora entendían quién era. No podía ir en contra de su propio país. Crom le preguntó qué quería decir. El protagonista dijo que había escuchado sus propuestas. No quería una simple rebelión, sino una guerra. Se preguntó qué pensarían. Crom no lo negó. Dijo, «Sí, no una rebelión. ¿Y qué? Empezarán una guerra a gran escala para convertir al príncipe en rey. La justicia está de su lado». El protagonista pensó, incluso si no fuera un príncipe, empezar una rebelión estaría mal. Aaron se dirigió al prota y exclamó, «Los había estado preparando para esto durante tantos años». Por eso se habían reunido los 100. El protagonista pensó, no es eso. No los había reunido para una rebelión. ¿Quién habría pensado en algo así? Todos los 100 estaban agitados, y él mismo había traído a más y más gente aquí. Si eran más de 1000, ¿cómo podían llamarse los 100? Mars pensó que necesitaba calmarlos, hacerles ver la realidad. Les dijo que aunque tuvieran luchadores, no podrían ganar contra el palacio. Creían que tenían posibilidades de ganar una guerra contra el reino. No solo tenían a los caballeros blancos y azules, sino también a una caballería de magos. Todos se quedaron en silencio, y de repente Fra habló. Ella podía responder por los magos. Mars la miró asombrado. Cone se rió y le dijo al protagonista que no los pusiera a prueba. La señorita Fra ya se había encargado de ellos. El chico continuó. Algunos miembros de los 100 podrían no saberlo, pero Fra ostenta el título de la Señora del Trueno. Ella juega un papel clave en la defensa mágica del país. Todos los miembros de los 100 estaban sorprendidos. La Señora de la Tormenta. Fra repitió sus palabras. Ella respondería por los magos. Su victoria estaba garantizada. El protagonista pensó con sorpresa mirando a la chica. Ella le había ofrecido poder, pero ¿acaso había planeado luchar desde el principio? ¿Cómo había sucedido esto? La historia se dirigía hacia una rebelión contra su propio país. Le preguntó por qué iba a ayudarlos. Aunque estuvieran prometidos, era la voluntad de sus padres, no la de ellos. ¿Valía la pena arriesgar su posición en la vida por una razón así? La chica le respondió que no estaba actuando como su prometida, pero que empezaría a hacerlo más adelante.
Creía que la razón por la que se había vuelto tan poderosa, por la que había empezado a ostentar el título de Señora de la Tormenta, era para imitarlo a él devorando monstruos. En realidad, él no le había interesado, pero ahora ni siquiera quería arruinar su futura boda. A ella realmente le gustaba el hombre que siempre había estado tan cerca de la muerte. Fra lo miró con una sonrisa y dijo que seguiría velando por él y que estaba muy feliz de que fuera su futuro esposo. El protagonista pensó, «Esto es horrible». Aaron exclamó con alegría, «Llevaremos la guerra a la victoria». El comandante de los caballeros negros Crom, el comandante de los caballeros rojos Bon, la señora de la tormenta Fra, Oguma y sus 100, y su líder el príncipe Mars. Todos los luchadores están listos. Es hora de que derroquen al gobierno corrupto. Todos los presentes reaccionaron con júbilo a sus palabras. El protagonista pensó, «Qué determinación, parece que todos están listos para rebelarse. Podrían ganar perfectamente». Pero realmente estaba tan obligado a luchar. Y, ¿desde cuándo había querido ser rey? Crom se volvió hacia él y dijo, «Estamos listos para dar nuestras vidas en su honor. En nombre de la justicia lo guiaremos hacia la gloria». Mars pensó profundamente. Bueno, como líder de los 100 tenía dos opciones: huir o luchar. No podía retirarse. No quería participar en la rebelión. Ni siquiera quería gobernar. Solo quería vivir. En fin, había vivido codo con sus camaradas durante tanto tiempo y ahora estaban dispuestos a morir por él. Confiaban tanto en él que no podía traicionar su confianza. Fra entendía perfectamente sus dudas y las consecuencias. Mirándolo pensó que se convertiría en una amenaza para el reino, pero no podía darle la espalda. Llevarían al país al éxito. Quería luchar a su lado. Tiempo después, el día en que los 100 estaban a punto de ser aniquilados, uno de los súbditos le dijo al protagonista que parecía nervioso. Tenía miedo de la primera batalla, que le dejara la lucha a los caballeros negros y rojos. Él solo tenía que matar a su líder Zeron, y no podía permitirse fallar. El protagonista lo miró fijamente y pensó, «Los caballeros blancos son nobles, muchos de ellos amigos del viceprimer ministro. Seguramente decidirían lanzarlo al fragor de la batalla». Solo hablaban de luchar contra los 100 con la esperanza de que fracasara. Crom se le acercó a caballo, se dirigió a él y le anunció que todos estaban listos. Podría distraerlo por unos segundos. El súbdito lo detuvo indignado y le dijo que no podía hablar tan a la ligera con su Alteza y que un príncipe no debería hablar con la escoria. Tras los comandantes aparecieron todos sus guerreros. El súbdito exclamó, «Miren eso, los comandantes han traído a todos sus hombres». «Es poco probable que 100 puedan aguantar siquiera un minuto», exclamó Barn. «Han confundido a estos pobres desgraciados con verdaderos oponentes». ¿Acaso su país estaba tan hambriento de batalla? Se rió. El protagonista pensó que Crom y Bon estaban demasiado exaltados, pero ahora que sea lo que tenga que ser. El protagonista miró a todos los luchadores y les gritó que lo escucharan. Su enemigo estaba justo delante de sus ojos. El súbdito exclamó desconcertado, «¿De qué demonios está hablando su enemigo?» Los 100. El prota en silencio blandió su espada y aplastó al súbdito traidor. Todos sus oponentes lo miraron sorprendidos. Los 100 vitorearon. «¡Qué golpe tan audaz!». Lo mató de un solo tajo. Simplemente maravilloso. Fue un golpe magnífico. El protagonista miró a uno de los caballeros del reino y dijo, «No importa a dónde nos lleve la lucha. Aún querían matarlo, ¿verdad?». El caballero se quedó de piedra. «¿Cómo lo supo?». Crom exclamó, «Él no está sorprendido», y le cortó la cabeza a uno de sus oponentes. El caballero del reino, aterrorizado, intentó detener al príncipe gritándole que ellos nunca lo traicionarían. «Nosotros no queríamos esto. Lo juro, solo seguíamos las órdenes de nuestro comandante. No tuvimos elección». Crom le dijo lo patéticos que eran. ¿Cómo planeaban defender el país si se quiebran tan fácilmente antes siquiera de que empiece la batalla? Luchadores como ustedes no merecen vivir. Los aniquiló a todos en un abrir y cerrar de ojos y le dijo al protagonista que el honor de los caballeros blancos había sido manchado. Bueno, ellos le traerán gloria a este país. El protagonista pensó con una sonrisa. La lealtad de Crom era tan dulce. Había algo excesivamente ferviente en su mirada. Warren le dijo al prota que estaban vigilando cada uno de sus movimientos. Mars respondió que lo sabía. Era una carrera contrarreloj. Debían darse prisa en llegar a la capital. Cuando el protagonista llegó a la puerta principal, Bled ordenó a los guardias que lo dejaran pasar. El protagonista se giró hacia él y le dijo que había hecho un buen trabajo. Bled respondió que los caballeros azules eran responsables de la seguridad de la capital. Seguían la voluntad del príncipe. Que Dios lo bendiga. Tiempo después, durante una feroz batalla, un guerrero en particular destacó.
El protagonista pensó sorprendido. Ese es Aguma. El caballero real les gritó a Aguma y a sus camaradas que eran unos viles idiotas, que vean el poder de un verdadero caballero. Aguma sonrió con sorna y le respondió: un caballero de verdad, no me hagas reír. Nosotros los 100 somos los verdaderos caballeros. El caballero volvió a gritar: no presumas y lucha. Nuestra fuerza es capaz de aplastar a cualquier enemigo. Sus falsos ideales los frenan. No pueden ser detenidos por una terquedad tan absurda. Aguma, harto de escuchar estas tonterías, golpeó al caballero con tal fuerza que dio una voltereta en el aire y se estrelló contra el suelo. Miró al protagonista y le dijo: los 100 no son más que simples bandidos. Es una pena, pero tienen magos de su lado. Cuando lleguen va a ser un día memorable. Mientras tanto, en la Torre del Mago, el padre de Fro llegó corriendo presa del pánico y le informó de que el príncipe Mars había iniciado una rebelión. La chica miró fijamente a su padre y le pidió que por favor le concediera a ella, su hija, la oportunidad de cumplir esta misión. Retírate y déjame a mí el apellido de la familia. El hombre la miró confundido y preguntó: ¿qué has dicho? Le estaba ordenando que se retirara. Él todavía no era tan viejo, y una mujer no podía heredar el apellido familiar y convertirse en la cabeza del clan. Frost resopló desconcertada y dijo: ¡qué lástima! Después de eso activó el círculo mágico y dirigió su poder hacia los camaradas y guerreros de su padre. Todos comenzaron a caer inconscientes al suelo. Su padre le preguntó sorprendido: ¿qué es esto? Fro respondió: es una rebelión. Para empezar, la conmoción. Si sobrevives a eso te encontrarás con un rayo. Y si sobrevives al rayo verás la explosión. E incluso si sobrevives a la explosión ya no querrás vivir. El hombre, sufriendo por la magia de su hija, al igual que sus secuaces, intentó detenerla. Ella se lo repitió. Volvió a pedirle: déjame heredar el apellido de la familia. Cumple el deseo de tu hija al menos una vez. Aumentó su magia, y su padre y sus camaradas comenzaron a experimentar un dolor terrible, como si una corriente eléctrica los atravesara. No podía creer lo que estaba pasando. Mientras tanto, los caballeros reales estaban perplejos. ¿Qué había pasado? Los magos ya deberían haberse unido a ellos. El protagonista se preguntó con preocupación si Fro habría hecho algo. Daba miedo imaginar lo que tenía en mente. Crom y Bon le dijeron que se lo dejara a ellos. Model, el protagonista, les dio las gracias. En ese momento apareció el viceprimer ministro y exclamó: «Príncipe Mars, ¿quién podría haber sabido en qué estaría pensando? Sin embargo, definitivamente lo matará hoy. Nunca se sentará en el trono». En ese momento, sus secuaces aparecieron junto a Galamás y el hombre le dijo al prota que se preparara para morir. El rey lo llamó. Mars llamó a su padre pensando que probablemente no había investigado la muerte de su madre. Probablemente ni siquiera le importa quién gane mientras él sobreviva. El mago usó la habilidad de gravedad. El prota no podía moverse. Galamas dijo que no podía moverse, lleno del peso de la magia. Dijo que su rebelión lo había sorprendido, por supuesto, pero que estaba preparado para ella. Incluso contrató a aventureros de alto rango. Pronto estaría atado. Este era el fin. El prota logró escapar de los grilletes de la magia. Preguntó sorprendido: ¿Cómo estaba bajo un hechizo? El prota respondió con calma que tenía razón. Había funcionado de maravilla, pero él estaba acostumbrado. Preguntó en voz alta: «¿Estás acostumbrado a la pesadez?» Nunca había experimentado algo así. Intentó atacar a Mars y ella dijo que era polen de lagarto venenoso. Tenía que atraparlo. Debería prepararse para la parálisis. El prota preguntó: «¿Un lagarto venenoso?» «Ah, cierto. ¿Lo recuerda?» De repente dijo que necesitaba detenerse. «¡Se había comido eso!» Era casi todo veneno. Gritó que estaba fanfarroneando. Tenía que atraparlo. Intentó atacar a Mars, pero no funcionó y resultó herido. Apenas pudo decir «mi cuerpo». Preguntó nervioso: «¿Pueden curarlo?» Ella respondió con temor: «¿Curarlo? Ni siquiera un nigromante podría con eso». El prota se disculpó con calma y dijo que hacía mucho tiempo que no luchaba sin sus brazaletes de contención, así que fue un accidente. Él maldijo. Chad cargó y le dijo a ella que preparara el hechizo ya. Lua debía ayudarlo y Chad debía distraerlo, debía atacarlo. Mars usó la habilidad de onda sónica. Entonces se detuvo mientras la onda sónica lo ralentizaba. Le gritó a ella que lo curara. Ella respondió negativamente y dijo que no podía hacerlo. El prota pensó que eran débiles. Mika usó su habilidad de llama escarlata. Dijo que pintaría al enemigo con fuego. Necesitaba arder. Mars dijo que no podía esquivar eso.
Sin embargo, después de eso desvió su ataque. Todos quedaron impactados. Mika cayó de rodillas y dijo que sus llamas eran el mejor hechizo. Él gritó: «¡Barrera mágica! ¡Solo los monstruos de alto nivel pueden hacer eso!». El prota pensó que todos estaban muy gratamente sorprendidos. Aprendió esta habilidad durante batallas con simios demoníacos. Comió su carne hasta alcanzar la perfección. Se acercó a ellos y les dijo que tal vez deberían hacerse a un lado. No le gusta matar. Deberían correr mientras aún puedan. Empezó a temblar por todas partes y dijo: «No te burles de nosotros. ¿Crees que nos retiraremos después de que mueran un par de luchadores? Somos aventureros de rango A». Se abalanzó para atacar a Mars. El prota pensó que era un espadachín hábil. Tal vez incluso podría resistir sus ataques. Eso es genial. Entonces lo atacó, cayó al suelo y dijo que era imposible. ¿Fue eso una patada? ¿Acaso sabía combate cuerpo a cuerpo? Mars respondió afirmativamente y dijo que estaba imitando al maestro. Ahora Galamas estaba solo. Galamas, ¿cómo fue? ¿Cómo se llegó a esto? Entregó su corazón y alma a este reino. Hizo todo por la gente. Hace 15 años el reino estaba sumido en el caos. Su fundadora fue la reina. Persuadió al rey para establecer una alianza y restaurar la gloria del país. Desde entonces él y la gente más noble han trabajado incansablemente. Trajeron gloria y riqueza al reino, todo por el bien del pueblo. Pero el control solo se puede recuperar usando tanto el palo como la zanahoria. El prota siempre fue una amenaza. Tarde o temprano algún noble lo usaría como un peón político. No podía permitir eso. Aunque el príncipe mismo es inocente, decidió eliminarlo. Pero de alguna manera sobrevivió a todos los ataques. No tiene autoridad, sin aliados, y aún así Uguma entró y dijo que los ricos estaban acabados. Aplastaron a todos. Solo queda Galamas. Mars preguntó sorprendido: «¿Qué? ¿Pensabas que aplastaron a los ricos, mataron a toda la nobleza? ¿Y cómo planean gobernar?». Galamas preguntó sorprendido. ¿Es el prota realmente un cero a la izquierda? Pensó que había construido esta compañía él solo. ¿Cuánto tiempo se ha estado preparando para este día? Un inútil nunca llegará a ser un buen gobernante. Quizás debería compartir el trono con su padre. Mars se giró hacia su padre y le preguntó por el trono. Su padre respondió de inmediato que era suyo. El prota, en shock, dijo que lo entendía todo. Podría al menos fingir que dudaba. ¿Podría alguno de ellos mejorar bajo semejante carga? ¿Hay algún estratega entre ellos? Mars miró a Galamas y dijo que le entregaba las riendas del poder. Galamas se sorprendió por esto y preguntó: ¿qué? El reino había vuelto al orden más rápido de lo esperado. Los preparativos para su boda habían comenzado. La novia, por supuesto, sería Fra. Se había ganado la confianza durante la guerra civil, pero dijo que quería probar un ritual que requería un sacrificio humano. El prota se preguntó si alguien como ella era apta para ser reina. Okuma y los demás continuaron regañándolo por delegarle el trono a Galamas. Dijeron que él intentó matarlo. ¿Qué había hecho? Él preguntó. ¿En serio le va a entregar el trono? Se preguntaba si ellos podrían encargarse de la política por sí mismos. A los 100 solo les importaba el poder, así que ninguno de ellos debía involucrarse en la política. Y Galamus comenzó a trabajar diligentemente. Galamus, con lágrimas en los ojos, preguntó: ¿acaso no ha visto el amor que le tiene a este país? Él era el verdadero rey. Él, Galamus, le serviría hasta la muerte con todo honor y dignidad. Le entregó la corona y se la colocó. Luego dijo que los felicitaba a todos por la coronación de su señor. Al unísono gritaron: «¡Gloria al rey!». Él gritó con alegría que ellos, los 100, compartirían la gloria con el rey. A Mars le pareció gracioso. Él solo quería sobrevivir. Le dijo que lo atrapara y le lanzó el brazo cercenado. Ella estaba un poco sorprendida. Estiró su hombro y dijo que ella era tan hábil como siempre. Una verdadera sacerdotisa de rango A. Oguma, primer rango. Bruno, quinto rango. Eran miembros de los 100 que luchaban en la arena. Obviamente Oguma era más fuerte, pues le había cortado el brazo a Bruno. El prota pensó que era terrible. ¿Cómo habían llegado a esto? Cuando se convirtió en rey, Galamus trabajó sin parar. Así que por suerte el presupuesto del país aumentó. Pero todavía no había recompensado a los 100 por sus esfuerzos. Entonces se le ocurrió una idea: construir una arena. Pensó que los campos de entrenamiento anteriores no eran la gran cosa y que la arena como recompensa sin duda los satisfaría a todos. Galamus lo llamó y le dijo que quería que la arena fuera pública. El prota respondió que sí, que era justo lo que pensaba. Le preguntó si quería convertirla en una atracción. Quería construir algo como un circo, ¿verdad?
Él respondió negativamente y dijo que no se refería a eso. Preguntó sorprendido, ¿no es así entonces a qué te refieres? De pronto se dio cuenta de algo y le dijo que parara. Estaba hablando de apuestas, ¿cierto? Mars pensó que la idea de poder apostar por los participantes de los 100 en la arena era brillante. Después de todo, Fallen es un país pobre, y una industria como esa generaría buenos ingresos. Bueno, eso no es todo. Había estado planeando esto desde el mismísimo comienzo de los 100, ¿verdad? El prota lo miró y pensó que así sea. Si es para beneficiar a todos, entonces no me opondré. Dijo que esto realmente traería mucho dinero y diversión, y que prepararía la construcción de inmediato. Y así como si nada, para sorpresa de Mars, 6 meses después, la arena ya estaba lista. Ahora el reino era todavía más rico, todo gracias a las apuestas. Lo llevaba cargado al hombro y dijo que necesitaba que lo curaran, que era su amigo. Lua preguntó, ¿qué es esto? Tenía una espada clavada en el pecho, prácticamente era un cadáver. Ella era Lua, la sacerdotisa de rango A. Ella dijo que no tenía cura. Y que si era su amigo, ¿por qué lo había apuñalado? Él le gritó que solo ella podía ayudar, que todavía había tiempo, pero ella se negó. Dijo con los ojos llenos de lágrimas que no sabía qué haría si su amigo moría. Se plantó frente a ella y le dijo que se calmara, que solo tenía que curarlo y todo saldría bien. Pero luego añadió, ¿quién sería el próximo en morir si ella no lo salvaba? Ella se asustó por sus palabras. Él le preguntó, tú también te lo preguntas, ¿a que sí? Si no es así, entonces tienes que curarlo. Si no se recupera... Él le rogó, uniéndose a las súplicas desesperadas de los que lo rodeaban. Finalmente Barry se levantó, gritó que era asombroso, dijo que ella era la mejor. Luisa, agotada y con los ojos llorosos, dijo que nadie más se le acercara o de lo contrario convertiría a todos en muertos vivientes, y que arrestaría al asesino de inmediato. Todos respondieron al unísono que lo entendían. Alguien le dijo que se estaba preparando una pelea especial. El prota pensó que no podía negarse. Respondió que asistiría. Tenía que cumplir con su deber como rey. Los participantes de las peleas como Oguma reciben premios en dinero tanto antes como después de los combates. Ganan dinero con las recompensas y las apuestas. Por eso casi todos los miembros de los 100 envidian la oportunidad de hacerse ricos así. Y él mismo, como miembro de los 100, lucha docenas de veces al día. Le dijeron que tenía que mostrarles su poder. Dijo que debía mostrar su pasión. Como durante la rebelión algunos se negaron a seguir el guión, pero él prometió luchar contra ellos personalmente si así lo querían. Pensaba que en una pelea contra él no durarían nada y que nunca más volverían a pedirle un duelo. Eso es lo que él... carraspea, pensaba. Alguien gritó que ya se había ganado 5 peleas contra él. Otro gritó felizmente que se había ganado 7. Y otro, igual de feliz, dijo que ya había peleado 100 veces con éxito. Mars pensaba que debían impedir que tuviera estas peleas especiales. Necesitaba descansar. Pero alguien gritó que ese día sin falta saldría victorioso. Él nunca se rendiría. No importa cuántas veces estuvieran al borde de la muerte, siempre regresaban a la pelea. Pensó que eran prácticamente zombies. El prota levantó su brazo para golpear. Mars pensó, ¿por qué todos la emprenden contra mí? Él hace esto casi a diario, mientras que otros pueden descansar hasta por una semana. Y Galamas dijo que la multitud está increíblemente feliz de verlo pelear. Así que por favor tiene que seguir adelante. El prota pensó, ¿qué clase de gladiador es este? Siempre vuelven y todo por culpa de esa sacerdotisa Lua. Es cierto, él la contrató personalmente, pero nunca pensó que esto atraería semejante pesadilla. Sinceramente quiere oponerse a todos, pero todos aquí trabajan muy duro por el reino con todo su esfuerzo. No se atreve a contradecirlos. Mars lo empujó. Entonces el juez gritó que el rey Mars había ganado. Mars pensó que la pelea por fin había terminado y que ahora les esperaba el verdadero infierno. Lua juntó las manos frente a ella y dijo, «Oh vientos sagrados, deben protegerla». Ella pensó, ¿por qué debería participar si se supone que soy la salvadora? Él preguntó, ¿qué es esto? El prota dijo que había oído que la carne de conejo es difícil de conseguir últimamente. Dijo que es verdad. Casi han desaparecido de sus territorios. Mars dijo que los monstruos están desapareciendo. Nunca había oído algo así. No se supone que deberían aparecer constantemente. Dijo que tal vez algo los esté obligando a migrar a otros territorios. Incluso los dragones han estado evitando sobrevolar el territorio. Él preguntó, ¿los dragones nos evitan? Los 100 realmente cazaban dragones por su valiosa carne, y ahora Lady Fra con su magia se ha unido a la caza. Pensó en los dragones migrando. ¿En qué clase de infierno se ha convertido este reino? El prota dijo,
Bueno, quizás sea bueno que haya menos monstruos. Después de todo, los conejos, por ejemplo, se comen constantemente nuestras cosechas. Él dijo que ese no era el único problema. Para alguien ignorante e inexperto, cualquier carne de monstruo que no sea la de conejo sería mortal y no hay otro alimento. Así que prácticamente son incapaces de reclutar a nuevos miembros. Mars pensó que eso significaba que debían dejar de comer esa carne. Era insípida y venenosa a la vez. No había necesidad de que la gente comiera nada más resistente que la carne de conejo asesino. Él mismo no le diría que no a algo más delicioso. El prota dijo que si tanto les gustaba la carne de conejo asesino, entonces deberían empezar a crear granjas para criarlos. Él preguntó, ¿una granja de monstruos, semejante idea tan horriblemente cruel y audaz saliendo de sus labios? Estaba simplemente impresionado. Mars pensó que no. Se tomaría esas palabras en serio. Si empiezan a criar monstruos como alimento otros países, no aceptarán a semejantes locos en su política exterior. El prota dijo que no como alimento. Dijo que para exhibiciones. Mars pensó, ¿qué salta de una locura a otra? El prota dijo, tampoco es por diversión. El antiguo rey dijo, entonces quizás crear granjas de monstruos sea el primer paso para permitirles entrar en las filas de nuestro ejército. Mars se quedó de piedra. Dijo que era impresionante. Hay países en el norte donde se crían dragones como monturas vivientes. Necesitamos imitarlos y finalmente hacer que los monstruos sean útiles. El prota se preguntó perplejo. ¿De qué estaba hablando? Criar monstruos para la batalla. Somos personas, no demonios. Mars respondió que no, y dijo, no con ese propósito. Lo interrumpió, y dijo que la idea sería difícil de implementar pero que definitivamente valdría la pena. Carne, espectáculos, ejércitos. Tiene razón. Las granjas de monstruos tienen un potencial asombroso, pensó el prota sorprendido. No, yo no hablaba de eso. ¿Qué? No puedo decir ni una palabra. Miró hacia atrás y vio a Fra. Tienen un contrato. Debió de escuchar nuestra conversación y se teletransportó hasta aquí. ¿Y qué está haciendo? No puedo hablar en absoluto. Quiere criar monstruos, ¿verdad? Ella dijo que empezaría los preparativos de inmediato. Mars dijo que no tenía sentido ni intentarlo. Supuso que ya que Fra estaba interesada, su voluntad no importaba aquí. Si la detenía, seguro que sería peor para todos. Dijo que esta granja de monstruos no tendría buenos resultados. Pensó que ojalá supiera a dónde les llevaría toda esa obsesión por cazar monstruos. Dijo que esta tierra está gobernada por un loco, el prota, y que él se enfrentará a las consecuencias. El reino de los caídos está desarrollando un plan global para criar monstruos. Fra parece feliz por ello, pero ¿realmente deberían incorporar monstruos al ejército? Ningún país se molestaría en invadir un pequeño y remoto reino como el suyo. Si hubiera escapado de esto, cree que uno de los 100 habría tomado su lugar de todas formas. Lo llamó y le dijo que tenía que ver algo. Un brazalete de gravedad para parecerse a él. Estaba feliz de que con eso podría acercarse más a su nivel. Mars pensó, un brazalete para parecerse a él, esos no son más que grilletes. Se supone que sirven para evitar que los prisioneros escapen. Unos pesados brazales encantados con magia de gravedad. Si te arrestaban, te los ponían gratis. Y estos tontos eran los soldados de élite de su país. Bueno, él tampoco era mucho mejor. Ella dijo que tenía un regalo para él. Le entregó los mismos brazaletes. Pensó que eran pesados. Le preguntó qué eran. Ella respondió que los había hecho ella misma. Encantarlos con magia de gravedad 5 veces seguidas no fue tarea fácil. El prota pensó que esa era magia del más alto nivel. Él respondió que no era nada. Con unos brazaletes de 3 niveles le bastaba. Pensó que esos probablemente lo clavarían al suelo para siempre. Fra dijo el nombre de Cassandra. Mars se sorprendió un poco y ella continuó. Él lleva pulseras de Cassandra y otras mujeres. Por el contrato, Fra lo vigila constantemente. Mejor dicho, no le quita los ojos de encima. Ella ve todo lo que él ve. Aunque Cassandra fue su maestra, solo Fra lo sabe. El anillo de veneno y las esposas de gravedad que lleva ahora fueron regalos de ella. Pero sinceramente ya no siente sus efectos. Sus celos son bastante tiernos, pero él no querría que ella los experimentara. La llamó y le dijo que si era un regalo, más valía que tuviera un encantamiento positivo, algún anillo, por ejemplo, que lo protegiera. Ella dijo que su deber marital es hacerlo más fuerte. El prota pensó conmocionado. ¿Qué clase de esposa es entonces? Ella le preguntó con cara inocente. ¿Acaso no es feliz? Mars pensó que no sabía exactamente en qué estaba pensando ella, pero sabía que se estaba esforzando por él. Cuando le sugerí romper su compromiso, se negó rotundamente. Y durante la rebelión, arriesgó su vida por él.
Él no la trata mal. Es un poco extraña, pero aún así se preocupa genuinamente por él. Él respondió positivamente y dijo que los usaría. Le agradeció el regalo. Pero entonces el trono no pudo soportar el peso y se hizo añicos. El amor de su esposa pesaba demasiado. Dijo que había llegado un mensajero del país de Cadinia. El prota pensó: Cadinia son nuestros vecinos. Luchan contra demonios en los bosques, pero existen desde mucho antes que nosotros y se consideran un país del primer mundo. Los demonios son un problema común. Un acuerdo diplomático sería beneficioso para todos. Dijo que era una carta del rey de Cadinia. Mars tomó la carta y dijo que le echaría un vistazo. Pensó que por fin se sentía como un rey. Tras leer la carta su rostro cambió y pensó que era prácticamente una amenaza. Han estado aterrorizando a los monstruos durante tanto tiempo que han alterado el orden natural, y ahora han cruzado a su territorio y están acosando a la gente. Deben asumir la responsabilidad y matar a los que trajeron. Exigen 3000 monedas de oro como compensación. El prota pensó que ya sospechaba este resultado. Pero la situación era grave, ¿no? Si cazaban monstruos tan implacablemente que hasta los dragones habían empezado a evitarlos. No es de extrañar que estén afectando a los países vecinos. Una pérdida de vidas. Mars lo llamó. Dijo que el reino de Cadinia los estaba culpando por sus propios problemas. Eso era un impedimento. Cada reino es responsable de lo que ocurre en su propio territorio. ¿Acaso Cadinia no conoce las reglas? Dijo que debían detenerse. Antes se las habían arreglado solos, pero en los últimos años la gente de su país se ha vuelto demasiado agresiva en la caza de monstruos expulsándolos de los bosques. Por eso han emigrado a nuestras tierras. No podíamos manejar esto solos. El prota pensó: claro, su estupidez les ha traído muchos problemas. Dijo que tenían que esperar. El trabajo de nuestro país es proteger a su gente de los monstruos del bosque y cazarlos. No pueden culparnos por hacer nuestro trabajo. Oguma dijo que eso era cierto. Si no estuviéramos matando monstruos, ellos nos habrían matado a nosotros. Como los monstruos crecían en número, teníamos que comerlos. No hay problema. Mars pensó que no todos pensaban de la misma manera. Maldición, qué vergüenza delante de Cadinia. El mensajero pensó que sabía que esta petición no se tomaría a la ligera, pero el rey de Cadinia estaba furioso. Como diplomático no podía darse la vuelta e irse ahora aunque de verdad quisiera hacerlo. El rey Mars era terriblemente aterrador. Miró al prota. Mars le sonrió amablemente, pero el mensajero estaba aterrorizado y pensó que a primera vista solo es un noble cualquiera. Pero el rumor decía que había sobrevivido a 1000 de sus muertes. Y cuando se dio cuenta de que incluso así podía perder el trono, anunció su nombre, tomó la sangre de un grupo de asesinos e inició un levantamiento. Mató a todos los aristócratas que podían interferir con él, un terror andante. Dicen que incluso obligó a la gente a comer carne de monstruo para probar su lealtad. Tras convertirse en rey, construyó la arena y obligó a la gente a luchar a muerte en ella. ¿Cuál era su objetivo? Experimentar un placer puro y exclusivo. Estaba loco. Nunca lograría convencerlo. Gritó que no harían tal cosa, esas fueron sus palabras. El prota dijo que estaban de acuerdo con la petición de Cadinia. Todos se quedaron de piedra. Mars pensó que este reino estaba lleno de gente que quería matar monstruos. Incluso tenían una arena por su sed de sangre y sería bueno establecer relaciones amistosas con sus vecinos. Gritó que le pedía que lo reconsiderara. Si accedían, su país sería menospreciado. El prota pensó que no le sorprendía que considerara la diplomacia algo patético, pero el hecho era que habían causado problemas a otro país. Sobre todo Mars dijo que tenía sus razones. Pensó que podría viajar con Fra desde el otro lado. Le preguntó qué. El prota dijo que prepararían una delegación para el próximo mes y que el capitán de los Caballeros Negros debía asegurarse de que no hubiera monstruos en el reino de Cadinia. Al principio aceptó, pero luego se negó. Mars le preguntó al enviado si estaría satisfecho con este resultado. Si sus fuerzas entraran a Cadinia para lidiar con los monstruos, ¿no sería eso un problema? Él lo negó y dijo que estaban perfectamente bien agradecidos por la piedad del rey. Crom le preguntó cuál era exactamente el motivo de su decisión. ¿Podría explicarlo con más detalle? El prota se preguntó si eso era demasiado. No podía simplemente decir que quería visitar otro país. Tenía que encontrar una buena excusa. Chasqueó los dedos y dijo que podría haber una afluencia de monstruos. Todos se quedaron sorprendidos por sus palabras. Le preguntó si el rey esperaba una invasión de monstruos. Hay ocasiones en las que un número aterrador de monstruos desciende sobre un territorio. La causa exacta es desconocida, pero usualmente ocurre como resultado de una masacre excesiva de monstruos. Ahora mismo el número de monstruos está aumentando en el reino de Cadinia.
Mars dijo que si los monstruos aumentan aún más se moverán hacia otros territorios. Necesita pensar en lo que le sucederá a Cadenia en ese caso. Dijo que sufrirían pérdidas terribles. El otro respondió: «Ah, sí, ahora entiendo su decisión». El prota sonrió satisfecho y pensó que era excelente. Se justificó a sí mismo. Si una invasión ocurre en Cadenia, se moverá en su dirección, así que su delegación podría considerarse prácticamente la salvación del mundo. Sencillamente una elección excelente. Le preguntó: «¿Ahora lo entiendes?». Él respondió afirmativamente y dijo que había aprendido de su sabiduría. Dijo que debería dejarle la invasión de monstruos al Caballero Negro. Ellos se encargarán en un santiamén. Mars pensó que estaba siendo demasiado impetuoso de nuevo, pero al menos estaba motivado. Después de un mes, el prota pensó que este era su primer viaje con Fra. Casi habían lidiado con la invasión, lo que significaba que el rey de Cadenia seguramente estaría feliz de darles la bienvenida a la ciudad. Pero ¿por qué todo esto se había convertido en una operación tan masiva? Esperaba solo un grupo pequeño, como solía ser el caso con los políticos, pero esto parecía más un ejército en movimiento. Le habían dicho que habían llegado a la capital de Mos. Mars miró hacia afuera y preguntó: ¿qué? ¿No se suponía que la capital de Cadenia estaba rodeada de monstruos? ¿Por qué el Caballero Negro no se había encargado de ellos? Hace medio mes la sabiduría del rey Mars no conoce límites. ¿Por qué el rey aceptó la propuesta de Cadenia si ahora lo sabe todo? Probablemente esperaba que el reino de Cadenia finalmente decidiera proponer una idea tan tonta. No, probablemente él mismo facilitó el movimiento de los monstruos para forzar al rey a hacerlo. Es cierto, el prota nunca le temió a la invasión, quería usarla para su propio beneficio. Quiere usar la invasión de monstruos para apoderarse del reino de Cadenia. Su país ha estudiado a los monstruos por mucho tiempo y saben lo que los atrae. Si liberan esto en estas tierras, los monstruos descenderán inmediatamente sobre ellas. Cadenia será invadida, y el rey Mars está esperando justamente eso. Llegará con Fra en el apogeo de la invasión y juntos salvarán a un par de residentes. Y serán considerados los héroes de Cadenia. Se rió malvadamente y dijo que era brillante. Cada decisión que el rey tomaba era brillante. Esta batalla solo les traería mayor poder y gloria. Gloria al rey Mars. Dijo que los caballeros negros habían hecho realidad su plan. El prota perplejo preguntó: ¿un plan? ¿Qué plan? Preguntó qué pasaba ahora. Mars preguntó: ¿qué sucede? Deben ayudarlo. Necesitan matar a todos los monstruos de inmediato. ¿Por qué los monstruos atacan su capital Moskrom y su equipo deberían haberse encargado de ellos hace mucho tiempo? Ahora solo hay una salida. Tengo que matar a todos los monstruos, pensó el prota. Pero son demasiados. No puede permitirse perder la reunión con el rey de Cadenia. Fra dijo que la oscuridad debe consumir el color escarlata. Todo volverá a la nada. Un fuego nacido en la mazmorra, la llama de la oscuridad. Mars pensó: esto es poderoso. Envió a los caballeros negros a encargarse de los monstruos. Entonces, ¿por qué toda la capital está plagada de ellos? Lo llamó y le dijo: finalmente ha llegado. Su nombre es George. Es el capitán de la Orden de Caballería de Mos. El prota se volvió hacia él y le dijo que llegaba justo a tiempo. Le gustaría reunirse con el rey de Cadenia. Se preguntó cómo explicaría toda esta devastación. George dijo que lamentaba informarle esto, pero que el rey de Cadenia no estaba aquí. Mars preguntó sorprendido: ¿qué de verdad? George dijo que en respuesta a la noticia de la presencia de los monstruos, el rey de Cadenia y su guardia personal abandonaron la capital. El prota pensó que eso era genial. No tendría que dar explicaciones. Si se encarga de los monstruos ahora, tal vez lo deje pasar cuando regrese. Preguntó si los monstruos también habían atacado otras ciudades de Cadenia. George respondió que sí, y dijo que desafortunadamente carecían de la fuerza para contenerlos. Mars pensó que eso era malo. Si la devastación continuaba, la compensación superaría las 3000 monedas de oro. Él respondió que entendía y que se encargaría de todo. George preguntó que eso no es verdad. El reino de Fallen no puede involucrarse tan activamente en nuestra política. Cadenia tiene su orgullo. El prota sorprendido pensó que si tenía que gastar más recursos, Galamus lo mataría. Mars preguntó enojado: ¿están dispuestos a sacrificar a su gente por su orgullo? Estuvo de acuerdo con él. Entonces Oguma dijo que habían matado a los monstruos de los alrededores del castillo y que también se habían encargado de los que habían atacado por dentro. Él preguntó: ¿han matado a tantos monstruos? Es imposible. El prota pensó que esta gente mataría con entusiasmo a cualquier monstruo. Los elogió y dijo: deben matar a todos los monstruos que habitan en Cadenia.
No deben dejar que escape ni uno solo. Ellos respondieron afirmativamente. Justo antes de que el rey Mars llegara a Mos, se preguntó: ¿por qué hemos llegado a esto? Pensó que los monstruos habían infestado todas las tierras. El fin estaba cerca. Deberían haber recibido una compensación de Fallen y haberlos obligado a deshacerse de los monstruos en sus territorios. Preguntó: entonces, ¿qué están haciendo los soldados de Fallen? Ahora prometieron destruir a todos los monstruos. Él respondió afirmativamente y dijo que los caballeros negros habían prometido acabar con los monstruos del bosque de los demonios. Se preguntó si los caballeros negros les habrían tendido una trampa. No, eso era imposible. Quizás este había sido el plan del rey Mars de Fallen desde el principio. De repente se estremeció y gritó. Salió del carruaje y preguntó qué había pasado. Entonces el rey vio gente muerta. Preguntó con temor: ¿qué es esto? ¿Qué demonios? Crom dijo que se alegraba de conocerlo. Él era Crom, el comandante de los caballeros negros. El rey preguntó: ¿los caballeros negros? Se suponía que debían matar a los monstruos. ¿Van a romper su promesa? Crom dijo que no. Dijo que ya habían matado a muchos. Naturalmente detuvieron la oleada de monstruos casi tan pronto como llegaron. El rey preguntó: ¿entonces por qué nuestro país sigue siendo atacado? Crom dijo que los monstruos suelen seguir el olor a sangre. Cuantos más monstruos mueren, más de ellos vienen. El rey dijo: ¿qué es eso? Jamás había oído algo así. Crom dijo que había un factor importante, una poción desarrollada en su país que atrae a los monstruos. Cuando se mezcla con sangre de monstruo, su efecto aumenta considerablemente. La esparcieron por todos los territorios que rodean Mos. El rey preguntó: ¿qué ellos? Una poción que atrae a los monstruos. Lo hicieron a propósito. Entonces, provocaron deliberadamente la oleada de monstruos. Crom respondió afirmativamente y dijo que era su culpa. Todas sus acciones habían llevado en efecto a un aumento en su número, pero si no hubieran traído a su gente a su país, nada de esto habría pasado. El rey asustado dijo que no podían simplemente haberse negado. ¿Por qué llegar tan lejos? Crom respondió que todo esto era el plan de su rey y ahora la masacre había salido a la luz. Sería mejor que defendiera su honor. Era hora de que él le pusiera fin. Le arrojó la poción a la cara al rey. El rey preguntó qué estaba haciendo. Crom respondió que era una poción. Funcionaba sin la sangre extra de los monstruos. El rey asustado dijo que se detuviera. Estaba suplicando. Pagará. Le daría tierras, un título, cualquier cosa. Le rogó que protegiera a Cadinia. En ese momento Crom se acercó al rey y lo hirió con su espada. Dijo: usted estaba en su país. Traicionar al trono era completamente inaceptable. El rey herido cayó muerto. El olor a sangre emanaba de su herida y los monstruos acudieron. Crom dijo que el pobre rey de Cadinia había sido asesinado por monstruos por pura coincidencia. Los residentes estaban eufóricos gritando que Mos se había salvado, pero solo gracias al rey Mars. Él era su salvador. Le dieron las gracias. Él gritó: «¡Gloria al rey Mars! Hemos matado a los monstruos sin problemas y devuelto la paz a los residentes de Cadinia». Eso era bueno, por supuesto, pero el rey de Cadinia estaba muerto. El conflicto había terminado, pero no podía regresar a Fallen. Cuando llegó a Mos, envió a sus caballeros a cazar monstruos y él mismo fue a las ciudades asediadas para restaurar la paz allí también. Allí repartió un par de cientos de monedas de oro a la gente. Gritaron que era oro. No solo los había salvado, sino que también les había dado dinero. Mars pensó que si repartía las monedas extra, la situación política de Cadinia mejoraría un poco. Todo el mundo estaría feliz ahora. Después de todo, las cosas no estaban tan mal. Luego en Mos se reunió con los caballeros negros. Crom dijo que el rey de Cadinia murió atacado por monstruos. Encontraron su cuerpo hecho pedazos. Una visión terrible. George preguntó: ¿qué escapó y fue atrapado por un monstruo después de todo lo que pasó? No quiero vivir en un país así. Preferiría mudarme a Fallen. El prota preguntó sorprendido qué. Todos los residentes le agradecieron por salvarlos y por darles dinero. George preguntó si podía decir algo. Mars preguntó si la princesa de Cadinia quería reunirse con él. George dijo que la princesa Rubis pasó todo el caos en la torre y permaneció en su país hasta el final. La princesa dijo que había oído historias increíbles sobre las hazañas del rey Mars y que le gustaría conocerlo en persona. George dijo que le había transmitido esas palabras. El prota pensó: bueno, no puedo decir que me desagrade su atención. Respondió afirmativamente y dijo que se reuniría con ella. George dijo que ella quería que la reunión se mantuviera en secreto y esperaba tener una cena privada con él.
¿Le parecería bien? Mars respondió que no, pensando que aunque fuera un secreto para todos, Fro de todas formas se enteraría. La princesa estaba preocupada. ¿Qué le pasaría ahora a Cadinia? Rubis pensaba que la familia real de Cadinia ya había perdido toda su autoridad. El rey había muerto de una forma horrible y toda la gloria fue a parar a su verdadero asesino, el rey Mars. Se decía que había silenciado cualquier cuestionamiento con oro. No era de extrañar que se ganara el cariño de todos de esa forma. ¿Pero qué clase de oro era? Seguramente el mismo que su padre le había pedido como compensación. Ella pensaba que todo se había tranquilizado, y sin embargo todo iba demasiado bien. Fallen había accedido a reconstruir las casas destruidas. Todo había sido tan extraño desde el principio. ¿Podría haber sido este realmente el plan del rey Mars? Usó las exigencias de ellos en su propia contra, y entonces pensó que el rey Mars era un hombre tan frío y aterrador. Pensó que aunque gritara a los cuatro vientos que todo era un plan de Fallen, no serviría de nada. No tenía pruebas. Solo conseguiría que la odiaran más. E incluso si encontrara pruebas, la gente no le creería. El rey Mars era un estratega maestro. Podía ganarse el corazón del pueblo en un instante. Pero ella sabía la verdad. Sabía que a sus espaldas lo llamaban el loco. Era peligroso. Si él toma el control de Cadinia, a todos les espera una tragedia. Tal vez, solo ella era capaz de comprenderlo. Por el bien del pueblo de Cadinia debe actuar. Ella es su princesa. Hoy ella, Rubis, asesinará personalmente.